Bien, iniciamos. Quisiera abrir la oración de la página 30, que aún no me la sé, pero la leemos. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer. Pues aquel que me dio. Me siento satisfecho de porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y el tema de hoy es apartado 4, ¿cómo escapar de la oscuridad? ¿Alguien quiere leer el párrafo 1? Si deseas leer. Y si no lo leo, Lee, Lupita. Lee, Lupita. Okay. ¿El 1? Sí. Capítulo 1, el significado de los milagros. Subcapítulo 4, ¿cómo escapar de la oscuridad? Escapar de la oscuridad comprende 2 etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Ahí nomás. Bien, entonces, en la primera etapa consiste en reconocer que la oscuridad no puede ocultar nada. Así pensemos que tengamos los secretos que tengamos. Finalmente, al estar en la supuesta oscuridad, siguen estando ahí, solamente que sin luz, pero no lo oculta la oscuridad. Y da miedo porque al darnos cuenta de ello, pues nos sentimos exhibidos, nos sentimos expuestos ante aquello que pretendíamos ocultar. Al darnos cuenta que la oscuridad no oculta nada, pues nos sentimos a merced del juicio y sobre todo de la culpa. Estamos en la página 11. La segunda etapa es reconocer que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. ¿Por qué no hay nada que desees ocultar? En cuanto reconoces que no hay culpa, no hay nada que tengas que ocultar, y eso te va a liberar del miedo, te quita un peso de encima, sabiendo que aunque quisieras ocultar algo no se podría, pues no quieres ocultar nada. Toda tu vida queda transparente en la visión del Espíritu Santo y queda lógicamente libre de culpa, que es lo que nos pesa en cualquier momento. Y entonces, si lo consideramos en la visión del Espíritu Santo, es cuando ya no estaremos dispuestos a ocultar nada y entraremos en comunión y dejaremos de estar viviendo la ilusión. Aquí un ejemplo que yo veía de la vida real. Cuando alguien va a la tienda a comprar un refresco, te lo dan sin envoltorio, así como sales de la tienda con tu refresco en la mano. Pero si vas y compras cerveza o vino, te lo dan en una bolsita de papel. Y ahí sales de la tienda con tu botellita en la bolsita de papel, como si nadie supiera que llevas ahí dentro. Y pretendes ocultar lo que llevas ahí dentro. Entonces, pienso que es una analogía de cómo pretendemos nosotros en la oscuridad ocultar lo que nos significa culpa en nuestros pensamientos. Y una vez que sabemos que que el Espíritu Santo, al no poderse ocultar el Espíritu Santo, pues ya no hay nada que ocultar. Y entonces
Salimos de la oscuridad al ver la luz del Espíritu Santo, iluminando todo y conociendo todo de nosotros, sobre todo de nuestra mente, que es la que crea todas estas realidades. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Yo, Omar, Adelante. sí, aquí cuando el curso nos habla de oscuridad, también podemos interpretarlo como que nos está hablando de ilusiones, ¿sí? O fantasías, y cuando habla de la luz, podemos interpretarlo como la verdad. Entonces, por ejemplo, diría aquí, escapar de las ilusiones comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que las ilusiones no pueden ocultar nada o no pueden ser verdad, ¿no? Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees fantasear, aunque pudieses hacerlo, y este paso te libera del miedo. ¿Por qué nos libera del miedo? Porque reconocemos que como nosotros permanecemos o estamos en la verdad, ninguna ilusión o ninguna fantasía puede afectarnos. Por eso dice aquí, a menos, aunque pudieras hacerlo, ¿no? Aunque quisiéramos, ninguna ilusión jamás nos va a poder afectar. Aunque tengamos la ilusión de que sí nos sucede, pero no nos sucede. Es la analogía que también se puede ocupar entre la oscuridad como ilusión y la luz como verdad. Entonces, como nosotros somos seres creados en la verdad, ninguna ilusión o ninguna oscuridad puede ocultarnos, aunque nosotros pensemos que sí puede hacerlo. ¿Sí? Pero era el comentario que quería hacer, Omar. Gracias. ¿Quién quiere leer el párrafo 2? Adelante, Jackie. La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu. Y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo, desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente una falta de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Gracias. Sí, considerando lo que comentó Daniel, podemos reconocer entonces que la oscuridad jamás puede ocultar a la santidad, porque la oscuridad es una ilusión. Y nosotros mismos nos engañamos porque seguimos teniendo la ilusión que podemos ver con nuestra propia mirada física, haciendo a un lado al espíritu. Y eso nos hace temer, porque volvemos a la misma ilusión del juicio y de la culpa. Y si nos damos cuenta que nos estamos autoengañando, nos esforzamos en sostener ese engaño. Como decíamos clases pasadas, nos da miedo vivir en amor y por eso nos aferramos a seguir estableciendo ese autoengaño, considerando dándole veracidad a nuestra visión de la ilusión. Sin embargo, el milagro, si lo situamos como el cambio de pensamiento que decíamos, dice, el cambio de pensamiento sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde.
Si cambiamos entonces ese pensamiento de culpa, de ilusión, pues únicamente vamos a ver la realidad o la verdad, como decía Daniel. Es una visión del espíritu únicamente. Entonces, ese cambio de pensamiento es cuando va a reconocer únicamente la verdad del espíritu. Todo lo demás es irreal, todo lo demás es susceptible de deterioro, de desaparición, de cambio. Solamente la verdad es la eterna, así como el espíritu. Entonces, en ese entendido es cuando desvanecemos las ilusiones y cuando nos damos cuenta de que nosotros somos espíritu, no somos forma, no somos materia, somos el contenido divino nada más. Y es cuando entramos a la comunión, primero reconociendo mi naturaleza espiritual y mi unión con Dios, que es espíritu. Ahora dice, el milagro, que sería el cambio de pensamiento, se une a la expiación, al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Pues sí, en cuanto yo cambio mi pensamiento y mi percepción ilusoria, solamente voy a quedar a expensas del Espíritu, solamente voy a poder ver con la visión del Espíritu Santo. Y entonces ahí estará mi mente llevando a cabo su verdadera función y corrigiendo los errores de la ilusión. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer esa verdad o esa realidad espiritual en nuestra mente, y es como vamos a ir haciendo a un lado todo aquel error que nuestra mente ha concebido hasta el día de hoy. Por eso dice aquí, así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente una falta de amor. Dice, tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Mientras mi mente siga manteniendo la ilusión de ser separado, de no estar en comunión con mi hermano, no, mi mente no será libre hasta que yo le dé paso al espíritu. Solamente entonces experimentará la libertad. Mientras tanto, seguiré preso de mis ilusiones y seguiré percibiendo sin amor, como dice la lección. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora adentro. Yo creo que una vez que logramos ver con la visión del espíritu, tanto a nuestro hermano lo vemos como nuestro santo hermano, como toda la creación la vemos desde el enfoque espiritual o desde el enfoque del amor. Ahí ya no hay juicio. Ahí incluso estaríamos ejerciendo la expiación. Y así lo dice la lección. Pero la expiación restituye al espíritu al lugar que le corresponde. Una vez que reconocemos la expiación, es cuando le damos entrada al espíritu en nuestra mente. Mientras no reconocemos la expiación y sintamos juicio, sintamos culpa, no le damos entrada al espíritu y seguimos viviendo en nuestra ilusión, en el mundo sin amor. Por último dice, la mente que sirve al espíritu es invulnerable, como la manejamos también en una lección anterior. El único que es vulnerable es el ego. La mente errada es la única que es vulnerable y susceptible de daño, de ataque, de odio, de agresión. Y la mente que sirve al espíritu, pues es invulnerable. Quiero pensar como Jesucristo en materia o en la forma fue vulnerable, pero su espíritu fue invulnerable. No le ocurrió absolutamente nada. No alteraron nada de su espíritu, porque estaba al servicio del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Todo quedó claro? Bueno, vienen las preguntas de examen entonces. Sí, Omar. ¿Quién gusta leer el párrafo 3? Román, Te ¿ya lo tiene leo, sí. texto? Perdón. Lo leo, Omar. Adelante, Daniel. Dice,
La oscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. Muy bien. Gracias, Daniel. Pues sí, ciertamente, si nosotros no vemos en la luz, es porque el pecado, la culpa, nuestro juicio no nos permite ver con ese amor. Siempre estamos viendo a través de la ilusión, por lo tanto, a través de la oscuridad. Pensamos que eso que se ve así como en penumbra, entre sombras, que es lo que vemos del mundo, es la realidad, la damos por hecho. Pero esa manifiesta nuestra falta de amor. Una vez que nosotros, y lo vimos también, cómo me llegó esa clase que vimos en el grupo que dice que no puedo perdonar solo a unos hermanos y a los otros no. O no puedo perdonarlo un poco, pero lo otro no se lo perdono. Entonces, mientras sigo yo viviendo esa ilusión del falso perdón, sigo viviendo en la oscuridad. Entonces, una vez que decido, voy a amar a mi santo hermano, sea quien sea conocido, no sea conocido, es cuando voy a tener la visión del amor, sin juicio absoluto para nadie. Y nuevamente la ilusión es la que me entorpece el camino. Cuando yo entre penumbras veo cosas que no puedo perdonar, o veo hermanos que juzgo dadas sus comportamientos y sus acciones, y sigo viéndolo con esa falta de amor. Cuando la expiación dice, solamente es tu santo hermano, y al ser tu santo hermano, ya lo miras con total amor, con cero juicio. Entonces, dice, la oscuridad no tiene cualidades únicas propias, lo que decía yo hace rato. Si vemos en penumbra, vemos entre sombras, hay ocasiones que estamos en un cuarto oscuro o con poca luz, y en un mueble dejamos colgado un saco, y así en la luz se ve que hay una persona viéndonos, o la ropa que dejamos en el sillón toma una forma que me imagino y le doy realidad. Así es como vemos nosotros en la oscuridad. Por eso dice que no tiene cualidades únicas propias. Yo soy el que le doy las cualidades y las propiedades de que me pueden afectar o no me puede afectar. Entonces, si yo tengo la creencia de escasez, de ahí derivan mis errores, porque de ahí me siento separado de Dios. Un reconocimiento de que soy uno con Dios no da lugar a errores, no da lugar a escasez, sino a la abundancia. Por eso dice, la verdad es siempre abundante, y los que perciben y reconocen que lo tienen todo, no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien devolvérselo a tu conciencia. Pues sí, porque una vez que yo me veo sin culpa, me veo como cuando salimos de la experiencia de un fin de semana del grupo Cuarto y Quinto Paso, se siente uno ligero, se siente uno que volvió a nacer, porque ya me reconozco libre, sin ese peso que tanto tiempo me estuvo torturando. Y me devuelve a la conciencia que soy santo hijo de Dios. Dice, se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se le dio a todos los demás. Sí, efectivamente. Bueno, no sé cuándo fui creado, pero en el nacimiento en este plano material, nace un bebé con todas esas cualidades divinas, potencialidades, y ya conforme va creciendo, pues va recibiendo la información y el aprendizaje del ego.
y de todo el mundo de la forma y de la identificación con su propia persona, con su cuerpo, etcétera. Se le adjudican propiedades que ni él escogió, como su género, como su nombre, como su nacionalidad, como hasta su partido de fútbol preferido, se lo va enseñando la gente, ¿no? Pero él cuando nació con todas las potencialidades divinas y la visión del amor. Por eso los niños pequeños no es fácil que logren odiar a alguien o que le guarden rencor a alguien que les hizo daño, se les olvida al ratito o al día siguiente. Es con el tiempo que nos aferramos a esas creencias egoicas de oscuridad y de falta de amor, que pues nos vamos cada vez más ocultando la visión espiritual. Pero de entrada, se nos dio todo al crearnos con todas las características de nuestro Padre, el Creador. Yo sí quiero leer. ¿Sí? A ver. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Bien. Nos toca el 4, ¿verdad? Continúa, Imelda, entonces. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte, y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Viene a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando, por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. Bien. Dice aquí que cuando tenemos miedo, sentimos un vacío. Sentimos, yo diría, una vulnerabilidad. De ahí nace el miedo, de que nos sentimos susceptibles de correr peligro, de tener algún daño, de tener escasez. Y aquí sugiere el texto que ese vacío tiene que ser sustituido por el perdón. Yo creo que una vez que obramos en modo perdón, va desapareciendo ese miedo. Y ya no vamos a sentirnos vulnerables ni sujetos de morir. Por eso dice, eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte. Y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe, lo que hace rato comentaba. En el ejemplo de Jesucristo, lo que fue vulnerable fue la forma, fue el cuerpo, lo físico. Pero la muerte en él no hizo mella, como tampoco tiene que hacer mella en nosotros y no tendríamos que creer que existe, entonces dejaríamos de temerle. Yo noto mucho que hay una costumbre muy arraigada, incluso en mi persona, que en diferentes momentos del día, al salir de casa incluso, pedimos protección. Y Señor, protégeme, cuídame, líbrame, cuida a mis hijos, cuida a mi esposa. Y yo noto que eso es parte de miedo, parte de creer en la vulnerabilidad. En la medida que el milagro o el cambio de pensamiento nos regresa a saber que somos invulnerables, que nuestro ser es invulnerable, que somos solo espíritu, pues ya va a dejar de preocuparnos la materia y lo que pueda ocurrirle. Dice aquí, por lo que pude yo demostrar que la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla.
La ley en sí se entiende la ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Y son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamadas llamas del infierno. Lo que decía hace rato, ¿no? Cuando el bebé está todavía su mente limpia y libre, pasa el tiempo y se le va metiendo esa creencia egoica de la culpa, del castigo. Y conforme va creciendo, les decimos, si haces esto, te quiero mucho. Si no obedeces, ya no te quiero. Si no haces la tarea, si no te bañas, yo no quiero niños cochinos. Entonces, él empieza a sentir que en base a las acciones hay un castigo o un premio. Y así sucesivamente en las diferentes culturas ya nos meten ese castigo como las llamas del infierno. Por eso dice, los que no han cambiado esa manera de pensar, pues siguen pensando de manera egoica o seguimos pensando. ¿Qué? Dice, te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida que me lo permita. Este enunciado para mí es como que me llena de ilusión, me llena como de gozo, a diferencia del miedo. Porque incluso la oración lo dice, en la medida que le permita enseñarme a sanar, pues sanaré. Y si yo le permito a él ser testimonio de mi misión espiritual, pues estoy del otro lado, ¿no? Dice, aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerza. Aquí es donde yo mencionaría esa creencia, nuevamente de la vulnerabilidad, del daño, de la muerte. Y si damos fe de que vivimos en un mundo lleno de peligros, en un mundo sin amor, lleno de ataque, pues voy a reforzar nuevamente esa creencia, ¿no? Sin embargo, si con mi cambio de pensamiento voy a dar testimonio de vivir en abundancia, y no porque me sobre de todo, sino porque no me hace falta nada, ese sería el testimonio. Y eso sería dejar de creer en la carencia como creencia principal. Dice, aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran, o sea, por medio de ese cambio de pensamiento, que han dejado de creer en la carencia. Yo también le pondría ahí en la vulnerabilidad, en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. Creo que son estas últimas frases las que nos dan una esperanza de que efectivamente hay otra manera, como decía Helen. ¿Quieren comentar algo? Adelante, Román. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Considero que aquí había que ver, hay varias cosas que se entrelazan. Por ejemplo, se ha hablado de oscuridad, se ha hablado de miedo. Sin embargo, yo las relacionaría más que otra con la ignorancia, porque la ignorancia es precisamente la creencia de lo que se está pensando, la creencia y de alguna forma hay muchas cosas que la ciencia nos expresa, pero que si uno no lo ve de esa forma, pues nos vamos a ir con la creencia, porque la creencia es la que está, pero esa es la base de la ignorancia. La ignorancia nos trae a todo esto, aun cuando la oscuridad, pues la misma oscuridad es parte de la luz, porque es la dualidad de la luz y la oscuridad, porque dicen, hay gente que camina en la brillantez de la oscuridad, o sea, que se dice que es, no sé, por así decirlo, un santo, cuando no lo es. Por eso aquí había que pensar más que, bueno, yo considero que había que buscarle por medio de la ignorancia. O sea, ¿cuál es la ignorancia? Pues precisamente es las creencias, el no saber. En el caso hablan aquí de la Biblia, de las interpretaciones. Cuando la gente que lee, por ejemplo, los que vienen de parejita ahí diciéndonos de la Biblia, pues realmente son gente que la lee literalmente.
O sea, y son buenos porque se la aprenden y nos dicen en tal parte, tal hoja y todo, realmente, pero eso, pues eso es ignorancia, porque nada más se ve, lo que ven, o sea, lo que ven los ojos, lo que ve la materia, eso es lo real, cuando realmente es lo que está atrás, lo que simboliza. Aquí habría que entender igual, entender lo que es el simbolismo, lo que es la alegoría, lo que son cosas que nos dicen una cosa para poder explicarnos otra. Por ahí es cuanto en mi participación. Gracias, hermano. Sí, sí. Mucho de esto pues es la ignorancia con la que hemos crecido y es la que nos mantiene en la oscuridad. Todos los aprendizajes, ¿no? Que tuvimos desde hace muchos siglos, ¿no? Que nos enseñaron el ataque, que lo físico era lo importante, el cuerpo, todos esos aprendizajes pues tienen siglos. Y hemos estado hablando de hoy precisamente que todo está aquí en la mente, y efectivamente hemos estado ignorantes y descuidados de la mente, muy descuidados de nuestra mente, ¿no? Porque pensábamos, o bueno, pensaba yo, creía yo, que tenía que estar a la defensiva, porque si no era tonta, tenía que estar ideando, planeando, para ser organizada o correcta o recta o estar en la verdad, pero siempre llevaba un juicio siempre. ¿Qué quiere decir? Que mis juicios eran en base a qué es lo correcto, qué es lo que debo decir, qué es lo que debo de hacer. Y ese juicio iba ataque. Iba el ataque, iba el tener la espada desenvainada, ¿no? Incluso de ahí resultan las diferentes tipos de personalidades que tenemos, ¿no? De todo lo correcto, porque fue lo que nos funcionó. Me funcionó ser la alegre, me funcionó ser el chistoso, me funcionó ser la intelectual, o me funcionó ser la hacendosa, pero todo eso, efectivamente, como dices tú, Román, es parte de la ignorancia y de que realmente pues descuidamos nuestros pensamientos amorosos, nuestros pensamientos con el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, esa es mi participación. Muy Ay, rica. Daniel, si le quieres agregar. Sí, sí, miren, ahorita, por ejemplo, las clases estas que se están tomando así por Zoom y que se les invita a participar, le digo siempre a mis compañeros, no tiene el propósito de hacernos sabios en la primera clase. Tienen el propósito de hacernos ir entendiendo poco a poco lo que es el curso de milagros, ¿no? ¿Por qué nos saca fuera de lo que es el asunto del mundo, ¿no? Una pequeña aclaración, pero que nos da mucho entendimiento respecto al curso. Algo que ahorita comentaba Miguel, de que a través de la oscuridad podemos encontrar la luz por la dualidad. Y sí, efectivamente, la oscuridad son dualidad, pero lo es en el mundo, porque el curso me enseña una enseñanza completamente no dualista, es decir, donde separa con toda claridad la oscuridad como falsedad o algo ilusorio y la luz como lo verdadero o lo real. Entonces, en un momento dado, el curso ya no puede mezclar la oscuridad con la luz, ya no puede decir la oscuridad es parte de la luz, porque dice lo único real es la luz, y la oscuridad es la ilusión y es de donde se te pretende o se está haciendo el esfuerzo porque comprendas, recuerdes que tú no perteneces ahí. Entonces, cuando empezamos a estudiar el curso, nos vamos dando cuenta que dice es completamente no dualista, es decir, o es todo o no lo es nada, porque dice que ambas ideas se excluyen mutuamente, ¿sí? Entonces, el curso va utilizando lo que nosotros entendemos en el mundo dual, Usa palabras para ponernos en el conocidas, ejemplo de irnos sacando de ahí, ¿sí?
Por eso aquí ponía ahorita en el título mismo que nos estaban compartiendo, Omar, dice, es cómo escapar de la oscuridad. O sea, ya no nos dice que la vamos a asimilar o la vamos a aceptar, vamos a escapar de la idea de la oscuridad, ¿eh? Para poder reconocer o recordar que siempre hemos estado en la luz, ¿eh? Y sí, todas estas ideas que están basadas en la ignorancia tienen precisamente eso, que nuestra mente se pueda abrir. Una de las partes del curso dice que para poder entenderlo, tenemos que estar dispuestos a cuestionar todo lo que creemos real. Todo lo que creemos real. Y cuando dice todo lo que creemos real, pues es todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, todo lo que deseamos, todo lo que rechazamos, todo lo que amamos, todo lo que odiamos, es lo que consideramos importante, porque podríamos llegar a pensar, a decir, no, es que yo, el odio que siento por una persona no es importante. Y entonces uno podría preguntarle, bueno, entonces, ¿por qué ocupas tantas horas de tu vida odiándolo? Pues si no es importante, pues ya olvídalo, ¿no? Pero estás ahí, friegue y friegue con tu odio, ay, ojalá y se muera, ¿no? Ojalá y le vaya mal. O sea, estás invirtiendo un montón de tu tiempo, de tu atención en el odio que sientes por la otra persona. Entonces, sí es importante para nosotros. Por eso dice, tienes que cuestionarlo. Vas a encontrar las raíces de por qué lo odias. Y esa raíz es la idea que nunca sucedió, que es la idea de separación, ¿eh? Y cuando entendemos la idea de la separación es cuando poco a poco empezamos a escapar de esa oscuridad de la que nos está hablando el curso, ¿eh? Pero es un proceso, ¿sí? Es un proceso que nosotros como compañeros del curso vamos a ir disfrutando. ¿Y cómo lo vamos a ir disfrutando? Como en estos momentos, que podemos compartir nuestras dudas, podemos recibir las aclaraciones de nuestros compañeros, aceptamos las sugerencias, los comentarios, las participaciones de los demás, ¿sí? Porque estamos seguros de que todo este proceso es para nuestro beneficio, que lo compartimos junto con los demás, ¿sí? Pero el curso, les vuelvo a repetir, es una idea completamente no dualista. Sí ocupa los ejemplos de la dualidad, pero ya no les da ninguna realidad. Solo en la utilidad de hacernos comprender ciertos pasajes del curso, pero nada más. No más. ¿Eh? Pero es lo que puedo participar ahorita. Gracias. ¿Le continúas con el otro capítulo, Omar? El otro subcapítulo. Porque apenas son las 7:45. Con todo gusto. Va. Bien. Subcapítulo 5. Plenitud y espíritu. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. Aquí dice que el milagro, nuevamente, si lo vemos como el cambio de pensamiento, tiene sentido y es necesario mientras estamos en la etapa del aprendizaje, porque para eso nos sirven, para ir aprendiendo. Únicamente cuando hemos aprendido con este cambio de pensamiento nuestra naturaleza espiritual, pues ya no requerimos milagros, porque ya estamos en el mundo no dual, como lo decía Daniel, y además el cuerpo pasa a no ser importante, a no ser necesario para nuestra existencia. Y ese es el estado original de comunicación directa con el espíritu. Sin embargo, pues mientras voy desarrollando ese proceso y ese cambio de mentalidad, voy sintiéndome todavía,
porque no es de la noche a la mañana en este plano material. Voy dándole todavía importancia a mi identificación con el cuerpo. Dice, mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos, que es donde entra el cambio de pensamiento. O sea, voy a seguir trabaja y trabaja y trabaja en cambiar mi pensamiento, mientras crea que estoy en un cuerpo. Y como decimos a veces, chin, ya me caché que otra vez estoy juzgando, ya me caché que otra vez tengo miedo, ya me caché que otra vez no estoy perdonando. Esa es la elección. Mientras estoy en este cuerpo voy eligiendo día con día expresiones de amor o expresiones de juicio, ¿no? Entonces, hagas lo que hagas, esperes, te demores, te detengas, hagas mucho, hagas poco, tú no puedes abolir tu naturaleza espiritual, porque tú no te creaste a ti mismo. Entonces, todo eso va a ser mera ilusión, mero engaño, e incluso va a ser la ignorancia de la que hablaba Román. ¿Quién quiere comentar algo? Una de Dios, de dos, o se entendió todo bien. Cielos. Yo cielos, qué inteligente eres, Omar. Nos lo estás explicando tan bien que nadie tiene dudas. Pero es que le das a mi ego y otra vez vuelvo a hacer mi pensamiento egoico con palabras. Muchas gracias. Mira, a mí me sonó esto así, mira, cuando dice, puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Me sonó mucho como la lección que dice que no tengo pensamientos neutros, porque todos están creando o fabricando. Entonces, mientras estemos aquí, no podemos, así como dice, puedes creer, ¿no? Porque dice, puedes fabricar un armazón vacío. Podemos creer que tenemos un armazón vacío, pero no. Nuestra mente siempre está trabajando y siempre está eligiendo al ego o está eligiendo al Espíritu Santo. Entonces, como que nos está enfocando a que date cuenta que aunque tú creas que no pasa nada con tus pensamientos, está pasando algo, ¿no? Gracias, Aure. Hola. ¿Quién seguiría con Ay. el Hola, hola. Gaby. Gaby. Hola, quería nada más comentar alguna cosa pequeñita que es importante ver en esa parte que nos comentó ahorita Aure, que en esa creencia de nuestra mente, pues podemos fabricar un armazón vacío. Yo entiendo como armazón vacío el cuerpo. Podemos fabricar el armazón vacío y podemos destruirlo, incluso. Lo que no podemos destruir es nuestra mente. Ese es nuestro potencial creativo. Por eso dice, pero no puedes destruir tu potencial. El potencial es la mente. Esa no la podemos destruir porque no creamos nosotros mismos nuestra mente. Esa fue creada. Y ya nuestra mente, esa sí la podemos poner a disposición o del ego. Por eso es que podemos expresar a través del cuerpo los pensamientos o las ideas o las creencias del ego, o podemos elegir por el canal de expresión milagrosa, que es la del espíritu, y podemos también utilizar el cuerpo para expresar lo que estemos pensando con Dios, porque la expresión va a, ¿cómo se dice? Va a, pues, a salir, por decirlo así, pues por el cuerpo. O sea, tú expresas miedo por el cuerpo o expresas amor por el cuerpo, pero tu verdadero potencial es la mente y esa es la que no puede ser destruida porque no ha sido autocreada. Esa es mi participación. Gracias, Gaby. Gracias. ¿Quién quiere continuar con la lectura del párrafo 2? Yo te la leo.
Gracias. Dice, la decisión básica del que se ha dedicado, otra vez, la decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor del control del tiempo. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la filiación dejarán de ser necesarias. ¿Hasta ahí? Sí, está bien. Dice, la decisión básica de que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. Yo aquí considero que deja de ser importante el tiempo en cuanto que uno como que ya empieza a tomar el control de decidirse por ese cambio de pensamiento y no postergarlo. Dice, el tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. En ese sentido, si nosotros postergamos, si ya estamos decididos por este camino y decidimos seguir esperando, a ver, cuando ya, en otro momento, cuando ya esté yo más viejito, o cuando ya no vaya yo ya me retire de trabajar, qué sé yo, todo eso nos causa, digamos que retraso y desperdiciaríamos el tiempo. Y dice, el que obra los milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. O sea, pretende ya estar experimentando estos cambios de pensamiento, estos cambios de enfoque, esta mirada amorosa. Dice, reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. Quiero pensar que aquí ya no vamos a medir por el tiempo. En cada instante santo que nosotros determinamos vivirlo como el instante santo, es cuando estamos logrando esa unión, esa unidad con nuestro hermano, con el Hijo y con el Padre. Entonces, cada instante santo, así yo lo interpreto, en cada colapso de tiempo es cada instante santo. Y como cada momento del día estoy procurando que sea un instante santo, estoy abreviando toda esta experiencia hasta lograr hacer uno con el Padre. Dice, igualdad no quiere decir igualdad ahora. Yo me imagino que porque si yo pongo, y por eso está en cursiva la palabra ahora, la estoy manifestando en un estado del tiempo, que no fue antes y que no va a ser después. Ese ahora deja de existir. No quiere decir igualdad ahora porque no hay un parámetro de tiempo. Simplemente es igualdad y la experiencia del momento santo, ¿no? Del instante santo. Cuando cada cual reconozca que tiene todo, las aportaciones individuales a la filiación dejan de ser necesarias. Cuando todos ya vivimos con esa mentalidad de abundancia, con esa mentalidad no dualista, ya no tenemos que estar haciendo puntos o esforzándonos en tratar de eliminar el ataque, de eliminar la escasez, de eliminar nada de eso. Ya no hay nada que aportar porque ya todo está. Lupita, ¿quieres decir algo? Sí, no me queda muy claro eso de igualdad, no quiere decir igualdad ahora. No me queda muy clarito. Déjame. ¿Me dejas explicártelo, Lupita? Claro que sí. ¿Sí? ¿Puedo, Omar? Adelante, con gusto. Yo entiendo lo siguiente con esta idea. Igualdad no quiere decir igualdad ahora, puesto que
cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la afiliación dejarán de ser necesarias. Quiere decir que en el plano espiritual todos somos iguales, pero ahora, mientras creemos estar en el tiempo y en el mundo, no somos iguales o no creemos ser iguales, puesto que no todos aquí pensamos o reconocemos que lo tenemos todo. Entonces, en el momento en el que sea reconocido plenamente por la mente que todos somos uno, que todos somos iguales y que lo tenemos todo por igual, entonces ya no será necesario que haya aportaciones aparentemente individuales o de entidades separadas que aporten a la afiliación con un perdón o con un milagro, puesto que ya está plenamente reconocida la igualdad y el tener todo, todos. No sé si me di a entender, Lupita, tú dime. Sí, o sea que ya cuando la unión está entre todos, ya es cuando tenemos una igualdad en el momento, ¿no? Okay. Exactamente, exactamente. Porque tú ahorita podrías decir, pues es que yo sí creo tenerlo todo, pero si le preguntas a lo mejor a tu vecino y te va a decir, no, yo no tengo ni trabajo, ni dinero, ni casa, ni... Entonces, aquí en el tiempo no todos reconocemos que lo tenemos todo, porque estamos enfocados en cuestión de lo material, del cuerpo, del mundo. Pero una vez que en el plano espiritual sea reconocida la igualdad y la unidad, y por supuesto que Dios nos ha dado todo a todos por igual, pues ya no será necesario que cada fragmento de mente de manera individual aporte su perdón o su milagro a la afiliación para que eso sea reconocido. Sí, tienes razón, Lupita. Ok, muchas gracias, Gaby. A ustedes. Bien. Omar, Dime. mira, dice aquí, la decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros no es esperar en el tiempo más de lo necesario. O sea, y esto es lo mismo que ahorita decía Gaby. Tiempo, espacio y mundo son sinónimos. Aquí sí, si le pusiéramos, no es necesario esperar en el mundo físico, como lo entendemos, más de lo necesario es exactamente lo mismo, o de lo que nos decía ahorita Lupita, esta Gaby, dice igualdad no quiere decir igualdad ahora, o si le ponemos igualdad no quiere decir igualdad en el mundo físico, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y dice, el tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control de tiempo. ¿Cuál es el factor de control de tiempo? Es decir, ponérselo en las manos de Jesús. En otra parte del curso dice Jesús, yo haré lo que sea necesario para que obres milagros porque recuerda que el espacio y el tiempo están bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. Dice así, ¿no? Entonces, el espacio y el tiempo le pertenecen a Jesús. ¿En qué sentido? De que Él es el único que puede desplazarse, moverlo, utilizarlo a conveniencia de los hijos de Dios. Y dice aquí, el que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control de tiempo. El único que puede controlar el tiempo como tal es Jesús. Entonces nos está diciendo aquí que el factor de control de tiempo es ponernos en disposición con Jesús o con el Espíritu Santo, es decir, ponernos en sus manos. Y dice, reconoce que cada colapso del tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en que el Hijo y el Padre son uno. Dice aquí, en el punto en que finalmente nos podemos liberar de él, ese punto en el que nos podemos liberar es cuando todos regresamos al punto en que todos decidimos aceptar la idea de separación. Por eso es lo que ahorita esta Gaby nos decía, dice, ahorita la igualdad no la podemos tener todos porque no pensamos de la misma forma. ¿Sí? En el momento en que todos los hijos de Dios piensen con un único pensamiento en la unicidad, en ese momento vamos a estar en el punto en que finalmente nos vamos a poder liberar todos, porque todos decidimos aceptar la idea de separación, incluyendo a Jesús. Jesús en su momento también aceptó la idea de separación. Y Por en eso algún estaba momento, en un cuerpo, ¿no? y en algún momento todos vamos a aceptar la idea de regresar, todos junto con Jesús.
Y en ese es el punto que dice aquí, en ese punto en el que finalmente nos podemos liberar de él, es decir, del tiempo y el espacio, y en el que el Hijo y el Padre son unos. Pero todos lo hacemos, pero dice aquí claramente que tenemos que ponernos en manos de Jesús, aceptar su orientación, su guía, su dirección, porque Él es el que controla el tiempo y el espacio. Por eso es que Él está a cargo de la filiación. ¿Sí? Pero era esto más. Espérame. Ah, Y bueno, yo también aquí entiendo esto cuando dice igualdad. No quiere decir igualdad ahora. No sé si han escuchado mucho eso de que somos dioses en potencia o de que nosotros somos Dios. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Bueno, a eso es a lo que se refiere, a que nosotros no somos Dios. Dice que en los otros capítulos que hemos visto atrás, dice que, ¿cómo dijo? La revelación. Sí, ¿no? Era la revelación. Procede de Dios hacia procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Tú no le puedes dar algo a Dios. O sea, el sentirnos igual que Dios es creer que nosotros podemos crear a Dios y nosotros no podemos crearlo. Entonces, a esa es a la igualdad que se refiere, de que no somos iguales. Nosotros somos los hijos de Dios y somos parte de Dios en el mundo de la ilusión. En el nivel 1, que habla el curso, estamos con él, pero en el nivel 2, que nosotros nos sentimos separados y aún ahí somos el Hijo de Dios, ¿no? Entonces nosotros no podemos ser Dios, nosotros no podemos crearlo ni autocrearnos a nosotros. Entonces yo creo que más que nada la aclaración es para eso, para que no nos sientamos Dios y no creamos que somos Dios o que podemos tomar el lugar de Dios, porque en principio de cuentas fue lo que nos trajo aquí, el creernos nuestro propio Dios, ¿no? Bueno, sería mi aclaración o mi punto de vista y ya. Aquí hay una frase polémica que le escuché a Emilio Carrillo. Él dice, yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Entonces, en ese sentido yo lo interpreto que cuando yo dejo de identificarme con mi personalidad humana, manifiesto la unicidad con Dios. No porque yo sea creador como Dios, sino que yo, por así decirlo de una manera muy, muy mundana, voy a manifestar un comportamiento de Dios. Al dejar de ser yo, pues solamente voy a existir como espíritu en unión con Dios. Y él lo maneja así, yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Pero es para decir, yo manifiesto la divinidad, no yo creo la divinidad. Estoy de acuerdo. Bien. Estoy de acuerdo. Todos a favor y ninguno en contra. No, Bien. estoy de acuerdo porque de acuerdo, el todo es uno. Y si nosotros somos individuales, pues entonces ya viene la dualidad. Y entonces si el todo es uno, entonces somos uno con el todo. Y mientras, si yo digo que, si reconozco mi ego, entonces yo digo que no lo soy, porque estoy reconociendo mi personalidad como la que soy, y no es así. Entonces, si yo soy parte de, y él es parte de mí, entonces estoy de acuerdo en que el todo es uno, y si el todo es uno, yo soy el parte, o sea, yo soy el uno con el todo. Sí, es la mentalidad uno, efectivamente. Gracias, Román, es correcto. Bueno. Voy a leer el párrafo 3. Bueno, primero mis lentes. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor y Él da todos sus dones libremente a todos por igual. Excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo
en su verdadera relación con el Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, o sea, toda la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. ¿Quién quiere comentar algo? Yo noto aquí lo que estuvimos diciendo y lo que decía Gaby también se confirma. Una vez que se ha completado la expiación y que todos pensemos con la misma mente, es cuando todos los hijos de Dios van a compartir todas las actitudes. Ya no habrá diferencias. Y es imparcial, o sea, no hay que unos tengan más o tengan menos, o sean más o sean menos. Esto es imparcial. Dice, todos sus hijos disponen de todo su amor y Él da todos sus dones libremente a todos por igual, confirmando lo que habíamos dicho, ¿no? Se nos dio todo desde que fuimos creados. Y está la frase, excepto que os volváis como niños pequeños. Dice el texto, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios. Yo creo que es lo que veníamos diciendo y lo que decía Aure. Tenemos que reconocer la dependencia que tenemos para con Dios, que Él es nuestro creador. Y dice, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. Sí, porque no estaríamos reconociendo al Hijo que somos nosotros. ¿Qué relación tendríamos con el Padre? A lo mejor podríamos reconocernos superiores a Él o iguales a Él en el sentido de la creación. Entonces, si nos volvemos como niños, vamos a saber cuál es nuestra relación respecto del Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Y si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Yo creo que cuando creemos estar privados de algo es cuando adoptamos la creencia de la escasez y nuevamente de la vulnerabilidad. Y es cuando se empieza a distorsionar nuestra percepción y dejamos de sentir esa unidad con el Padre. Y es cuando se da la separación, que todos nos creemos diferentes en este mundo material. ¿Voy bien o me regreso? Bien. Bien, bien. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, mira, a mí me gusta mucho esta frase. Yo no sé si todos lo noten así, pero dice, ay, déjala, perdí. Aquí esta frase que dice, excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás reconocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. Y bueno, yo me acuerdo que anteriormente decían, ay, es que creces, bueno, naces y cuando mueres te vuelves a ser un niño pequeño, ¿no? Y a veces creemos que hacernos niños pequeños es así como inocentes, ¿no? Porque ya ves un viejito y lo ves inocente, ¿no? Bueno, yo los veo tiernos e inocentes, ¿no? Pero yo siento que esta frase va dirigida sobre todo a que, ¿cómo es un niño? Un niño necesita de su mamá para que le dé de comer. Necesita de su mamá, de su papá, de quien sea, ¿no? Porque por lo regular tiene ambos padres, ¿no? A veces, en ocasiones solamente tiene a la mamá, pero en ocasiones tiene a los dos, ¿no? Entonces, ¿cómo somos con nuestros padres cuando somos chiquitos? Necesitamos de su ayuda, de su atención,
de que nos guíen, ¿no? Porque primero cuando estamos chiquitos nos tienen que enseñar primero a comer, ¿no? Nos van enseñando poquito a poquito, a ver, ve comiendo esto otro, la leche al principio, después los sólidos, ¿no? Nos enseñan a caminar, a ir al baño, o sea, como que nos van dando todo, pero nosotros somos totalmente dependientes de ellos. Porque tan solo si nos dejan en la cama y nos dejan con el pañal mojado, estamos llora y llora y llora porque no podemos quitárnoslo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien nos está diciendo, reconoce cuánta falta te hace Dios o tu hermano, en este momento es nuestro hermano el que nos guía, ¿no? Jesús, cuánta falta nos hace, que no sabemos nada, que no podemos hacer las cosas solos. Y nosotros, el mundo nos ha enseñado a que ya somos adultos y ya podemos hacerlo solo y ya no tenemos por qué estarle preguntando a los demás qué es lo que debo de hacer o qué es lo que está bien o está mal, ¿no? Y aquí yo creo que el curso sí me dice que al principio tengo que ser muy, muy dependiente de mi maestro, que es Jesús, y preguntarle en todo momento. Y si recuerdan los subcapítulos pasados, nos ha estado diciendo que tenemos que preguntarle qué milagros obremos, que tenemos que consultarle qué es lo que debemos hacer. Entonces, sí nos está diciendo, tú tienes que ser dependiente de tu padre como un bebé, como un pequeñito que todavía no sabe comer, que todavía no sabe caminar, que todavía no sabe ir al baño y que tenemos que estar siempre al cuidado de encargarle, ahora sí, las cosas que estamos haciendo, dejarlas en sus manos, ¿no? Bueno, eso me parece. Sí, sí es cierto. Gracias, Aure. ¿Alguien quiere leer el 4? Jackie. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro le llama a retornar porque le bendice y le honra, aun cuando esté ausente en espíritu. De Dios no se hace burla. No es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. La creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de filiación, que es un estado de compleción y abundancia. ¿Nos podrías ayudar con esta? Sí, Omar. A ver, dice, en última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. Ok. Digo, vamos en el capítulo 1, pero algunos ya llevan un poquito más de tiempo y ya se sobreentiende que cuando dice que retornar, es que en realidad no vamos a retornar a ningún lugar, porque dice que vamos a hacer un viaje sin distancia, porque en realidad nunca nos hemos ido de Dios, nunca nos hemos retirado de Él. Entonces, no hay que retornar. Aquí le podríamos cambiar la palabra. Diría, en última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que recordar. ¿Pero qué es lo que tendríamos que recordar? Que siempre hemos estado en Dios y que de ninguna forma, en ningún momento, y aunque tengamos la más alocada idea, jamás nos podremos separar de Él. Eso es lo que tendríamos que recordar. Pero aquí no lo pone por retornar porque vamos comenzando el curso, ¿no? Dice, el milagro le llama a retornar o el milagro le llama a recordar porque le bendice y le honra. Aun cuando esté ausente en espíritu, cuando dice que está ausente en espíritu no se refiere a que no carezcamos del espíritu, sino que no tenemos conciencia de él. Por eso está ausente en nuestra conciencia. Es decir, no soy consciente, no percibo que soy un hijo de Dios. A veces me percibo con un hijo de la fregada, pero no de Dios, ¿sí? Que normalmente es como nos percibimos así, ¿sí? O un hijo de la tostada, un hijo de la guayaba, un hijo de... Dicen de otras muchas formas, ¿no? Pero hijo de Dios, no. No nos reconocemos como tal, por eso dice, sí, el milagro
le llama a retornar o a recordar porque le bendice y le honra, aun cuando esté ausente en espíritu. Es decir, cuando en su conciencia no sepa o no recuerde que le pertenece a Dios. De Dios no se hace burla, no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. Entonces dice que nosotros tenemos la garantía de que no carecemos de santidad, aunque muchos deseáramos no tener esa santidad. ¿Sí? Porque a veces disfrutamos ser ojetes, ¿no? Es la palabra. Disfrutamos ser ojetes con nuestros hermanos. Y si nosotros fuéramos conscientes de nuestra santidad en todo momento, no podríamos ejercer esa objetividad, o ¿cómo se diría? ¿Sí? No lo podríamos ejercer. ¿Sí? Entonces, en algunos momentos que no nos queremos comportar como los santos hijos de Dios, tenemos que reconocer que la santidad como que pareciera que nos estorba. Cuando queremos odiar, cuando queremos desquitarnos, cuando queremos tener razón, cuando queremos salirnos con la nuestra, tendríamos que reconocer honestamente que esa santidad nos estorba. Porque si tuviéramos conciencia plena de esa santidad, no nos podríamos comportar de esa manera. ¿Sí? Pero por eso dice aquí, tienes la garantía de la santidad de Dios en ti. Es una garantía, ¿no? En otro nivel se podría decir que también aquí nos dice que no tengamos que tener miedo de Dios. Dice, no es una amenaza. Una amenaza está relacionada con el miedo. Cuando amenazas a alguien es porque quieres infundirle miedo. Quieres introducirle miedo, sin hacer ninguna acción más que solo con una amenaza. Con palabras, con símbolos, pues, ¿no? No hay un hecho en realidad. Son símbolos los que utilizas para amenazar, para infundirles miedo. Y dice aquí, de Dios no se hace burla, no es una amenaza. Es decir, no tengas miedo de la garantía que Dios te da de tu santidad. No tengas miedo. Dios no te va a quitar nada para que tú puedas ejercer esa santidad. Es como el miedo que tenemos de decir, para estar en Dios tendría que morir. Dices, entonces no quiero estar en Dios porque me da miedo morir, ¿no? Dice, es una garantía tu santidad. No tengas miedo, pues. Dice, la creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de la filiación, que es un estado de compleción y abundancia. Los milagros que ya hemos visto que son cambios de pensamiento, ¿sí? Los cambios de pensamiento son afirmaciones de la filiación porque la filiación es una. Y al ser una, compartimos la mente con nuestros hermanos. Por eso esos cambios de pensamiento están dirigidos a reconocer que compartimos la misma mente con todos nuestros hermanos. No somos dueños de la mente como tal. Compartimos la mente única con todos nuestros hermanos. Dice que es un estado de compleción y abundancia. Al reconocer que todos participamos de esa únicamente podemos sentirnos completos y en abundancia. Porque compartimos todo con todos. Pero no sé si Gaby quiere compartirnos también. Espérame. Ah, okay. Este de Dios no se hace burla, es como cuando de repente alguien hace algo y dice, es que yo le he fallado a Dios, ¿no? No está hablando de sí de una burla, pero muchos creemos que le hemos fallado a Dios. Entonces nosotros podríamos tomarlo como que le estamos tomando el pelo a Dios. Y entonces cuando él dice, no se hace burla, nos está diciendo, nada de lo que hagas, nada de lo que hagas podría ser una burla para mí, o podrías lastimarme o podrías herirme. No hay un pecado o una creencia tuya en el pecado que pueda realmente hacerme daño. Yo creo que más que nada va a eso, de que dicen, no se hace burla, no es una amenaza, sino una garantía. Es la garantía de que no importa cuánto te equivoques, tú sigues estando en gracia de Dios. Y ya, ahora sí le doy paso a Gaby, si es que quiere comentar algo. Sí, gracias, Aure. Qué bonito eso que acabas de decir al final. Bueno, yo nada más quería completar esto que dijo Dani. Al final, los milagros son afirmaciones de filiación, que es un estado de compleción y abundancia. Cuando esos cambios de percepción nos llevan a recordar ese estado de compleción y abundancia nuestra y como un solo ser que somos,
entonces es cuando ya no estamos ausentes en espíritu, como dice aquí. El milagro le llama a retornar porque le bendice y le honra, aun cuando esté ausente en espíritu. Entonces, cuando ya el milagro nos bendice y nos honra, y todos juntos recordamos que somos completos y abundantes, entonces ya se elimina la ausencia de espíritu. Ya no hay esa, como dijo Dani, esa falta de conciencia de que somos seres espirituales unidos con Dios. Eso es todo. Gracias. Gracias, Gaby. A ver si. A ver, Imelda nos va a apoyar con el párrafo 5. Ok. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quien desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo. Como resultado de ello, aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. Dice, todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. Ya lo veíamos en una clase pasada. Todo aquello que es susceptible de cambio o todo aquello que es susceptible de deterioro, pues no es real. Solamente aquello que es duradero y solamente la verdad o el espíritu son los que son, en este caso, eternos. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quién desea servir. Bueno, ya habíamos visto, ¿no?, que podemos nosotros elegir el maestro ego o el maestro amor. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. Si elijo yo por el maestro amor, estoy poniendo mi mente al servicio del espíritu y es donde voy a poder crear, en este caso, lo único que puedo crear es la expiación para mis hermanos. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo. O sea, yo puedo elegir dice, de no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo. Lo que acabo de decir, si yo elijo por el maestro amor, mi potencial creativo queda a expensa o al alcance del espíritu exclusivamente. Y si no lo hago, pues voy a retener ese potencial creativo. Solamente voy a estar fabricando lo que quiera yo fabricar. Y es donde voy a ser controlado de alguna manera por todas mis ilusiones. Es así como lo entiendo, que me someto a un control tiránico en lugar de uno autoritativo. Aquí dice autoritativo con A mayúscula. Quiero pensar que sería el control del Espíritu Santo. Como resultado de ello, aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Como resultado de no elegir por el Espíritu.
Y dice, cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. Nuevamente autoridad con mayúscula. Entonces yo lo resumo muy en cortito, que tenemos la libertad de elegir el maestro amor o el maestro ego. Y es a donde vamos a poner a servir nuestra mente. ¿Alguien quiere agregarle? No. ¿Puedo? Yo creo, sí, adelante, Jackie. Otro resumen, ¿no? Es decir, enjuicio y me condeno, o perdono y me libero, ¿no? Con el Espíritu Santo, que esa es la verdadera autoridad de mi mente. ¿Sí? Sí, básicamente sí, Jackie. Sí, pues yo iba a compartirles en esta parte que dice el 5, ¿verdad? Donde dice, ¿no? Que de no elegir al Espíritu Santo, es lo que ahora estoy viviendo, ¿no? Una tiranía que me lleva a sufrir, a sentirme en el pecado, a sentir la culpa. Y entonces, como dice ahorita Jackie, es un resumen, ¿no? Muy claro lo dice. Pues, o sea, si eliges esto, ve lo que va a suceder. Y si eliges esto, mira lo que estás padeciendo, ¿no? Lo que ya estás pasando. Entonces, ¿por qué no elegirlo? Así lo entendí este párrafo. Pues muy claro, ¿no? El problema es que no sé por qué no lo elijo. Pero bueno, sí está muy claro. Gracias. A mí me gustó esta palabra. De hecho, la iba yo a buscar en el diccionario. Cuando dice, de no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo. Le digo a Daniel, ¿qué significa autoritativo? Y dice, bueno, ejerce su autoridad con amor. O sea, que Dios nos deja libres, ¿no? O sea, te quieres equivocar, está bien, equivócate. No hay ningún problema, porque te estoy guiando con amor. Con amor. Y si te equivocas, no te preocupes, no pasa nada, ya no lo dijo atrás. No estás burlándote de mí. No hay nada que puedas hacer que te quite tu estado de gracia, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, Él nos va guiando amablemente y con mucho amor. Y eso es lo que estamos aprendiendo en el curso, ¿no? Dice, no lo elijo a diario, no, pues no, porque estoy en el mundo del ego. Entonces, estoy en las reglas del ego, ¿no? Entonces, parecería que no elijo al Espíritu Santo, pero sí lo estoy eligiendo. El simple hecho de estar aquí y de querer estudiar el curso quiere decir que empiezo a creer que hay otra autoridad a la que sí le puedo hacer caso. Y sin miedo, ¿no? No con ese miedo de, ay, la autoridad, y me van a castigar y me van a hacer daño, y si fallé me van a llevar a la cárcel. Ya no con ese miedo, sino con esa tranquilidad de que me estoy sometiendo a una autoridad con amor. Hasta ahí. Adelante, Omar, o si van a leer el otro, o si alguien más tiene algo que aportar. Quería comentar que en el diccionario dice que tiránico es con abuso de poder. Y autoritativo nada más es con uso de autoridad. Entonces, es lo que decía Saúl. Si elijo yo por el maestro ego, el control va a ser con abuso de poder. Autoritario, ¿no? No, es con el control tiránico.
Si opto Ajá, por... pero va a ser autoritario, va a ser a lo que él diga, no a lo que nosotros quieramos. Y el otro va a ser autoritativo, efectivamente. Sí, Sí. o sea, me someto a la autoridad del Espíritu Santo, que era la relación que decías hace rato del Hijo con el Padre. Tengo que darle esa autoridad a mi padre, a mi madre, puesto que soy totalmente dependiente. Bueno, Así era es. nada más, era como darle un poquito más de vuelta a la misma idea. Sí. ¿Quién quiere leer el 6? Creo que Lupita. Yo lo leo. Adelante. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra, porque no son lo suficientemente profundas como para prestarte apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimentan temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida, y nada más que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. Como que sí está muy claro, muy entendible este párrafo en esta ocasión. Porque dice, el cambio de pensamiento es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. Entonces, es cuando libremente mi mente ya la pongo a disposición de Cristo. Dice, la abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. De manera natural es cuando a veces los compañeros estudiantes manifiestan que, dadas las lecciones que se van haciendo, se empieza a experimentar estados de paz, estados de gozo, de tranquilidad, que ya no se reacciona como antes. Y creo que así, ¿qué es lo que está diciendo esta frase? La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber elegido seguirle. Y dice, hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra, porque no son lo suficientemente profundas para prestarte apoyo. ¿Cuáles son esas raíces a flor de tierra que en algún momento pensamos que están consistentes? Pues son todas nuestras creencias en que requiero un trabajo, requiero dinero, requiero una casa, requiero tener a mis hijos aquí cerca, requiero salud. Todo eso en lo que el ego basa la existencia de nuestra personalidad. Pienso yo que esas son las raíces a las cuales estamos aferrados. Dice, la ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. La regla de oro es la de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, o trata a los demás como tú quieres ser tratado. Sin embargo, cuando yo quiero tratar con ventaja a mi hermano, o cuando quiero obtener algo pese a quitárselo a alguien, o cuando solamente me importa mi bienestar a costa de lo demás, es ahí la distorsión en que yo estoy alterando esa regla, ¿no? La regla de oro. Así lo interpreto. Dice, a medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Cuando poco a poco
dadas las lecciones del curso, voy cambiando esa mentalidad, se va sintiendo una falta de que te mueven el piso, una falta de firmeza en tu piso, dado que antes estabas arraigado o aferrado o mantenías tu estabilidad en esos pensamientos. Y una vez que te los cambian, ya no sientes bien esa firmeza en el piso. Lupita quiere hablar. Adelante, Lupita. Una pregunta, ¿cuál es la regla de oro? Bueno, lo que yo conozco es no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, o trata a los demás como quieres que te traten a ti. Sí, hay Sí, otra. que en el curso también está como dar y recibir es lo mismo. Lo que des, recibes. Ah, esa es la regla. Sí, la había escuchado la frase, pero no la recuerdo. ¿Qué era la regla de oro? Sí, dice, trata a los demás como quieres ser tratado, pero cuando el curso te lo explica después, más adelante, te dice así, dar y recibir es lo mismo. Entonces, cuando quieras recibir algo, da eso, que es lo mismo. Sí, viene siendo lo mismo. Gracias, gracias. Perdón, o reconocerte en la inocencia del otro también, ¿no? Ver a tu hermano inocente y reconocer que tú también eres inocente. Sí, porque Sí. en cuanto veo a mi hermano culpable, estoy proyectando mi culpa. Y en cuanto lo veo inocente, estoy reconociendo mi inocencia. Sería lo mismo. Gracias, Jackie. Dice, sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida. O sea, cuando yo volteo mi orientación y me trato de asir a esos raíces superficiales, así lo veo. Eso es lo que me da la inestabilidad. Me voy a tratar de asir de algo que no es firme y que al querer apoyarme de ello, pues no me voy a poder sostener. Es que son mis creencias, que son los juicios, que son los pensamientos egoicos. Y dice, nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad o a una estabilidad. Entonces, yo interpreto esto, quiere decir, tenemos que dejar de apoyarnos en todas estas raíces superficiales porque no nos van a dar la estabilidad que pensamos que tenemos al estar aferrados a ellas. ¿Alguien quiere hacerlo? Sí, mira, bueno, cuando yo lo leí la primera vez, y cuando leí estas palabras que dice, a medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida, y nada que la mantenga invertida puede conducirte a una mayor estabilidad. Yo, ¿sabes qué fue lo primero que pensé? Cuando yo, cuando Daniel me empezó a hablar del curso y cuando me empecé a introducir dentro del curso, cuando te empieza a decir que este mundo no es real, así como que tus ilusiones no son reales, es más, tus hijos tampoco existen como separados. Cuando te empieza a quitar todo, bueno, no te lo quita. Cuando empieza a derrumbar todas esas ideas que tenías, yo dije, entonces, ¿qué caso tiene? Yo me sentí como, en AA nos dicen que es como una rosca, como una dona, y con ese hoyo, ¿no? En el centro. Yo me sentí vacía. Yo sentí que entonces no tenía sentido vivir, no tenía sentido desear una casa, querer cambiar un carro, tener trabajo. O sea, yo no, de nada. O sea, de hecho llegó el momento en el que dije, incluso corregir a mis hijos, educarlos, que vayan a la universidad. O sea, llegó el momento en el que como que creí que no tenía nada sentido, y ya cuando te vas dando cuenta que no, efectivamente no tiene sentido,
ninguna de las creencias que has tenido, pero en este mundo tienes un lugar o una, ¿cómo te podría decir? Una función que desempeñar que tú elegiste como madre, como trabajadora, como esposa, como hija, o sea que tienes una función y que de todos modos la tienes que seguir desempeñando. Entonces fui entendiendo que no importaba que yo trabajara, que yo no importaba que yo deseara algo. De hecho, hay personas que dicen, bueno, si estoy casada y si mi marido me está diciendo algo, lo dejo, no pasa nada. O si estoy sola, pues ¿para qué buscar a alguien? Ya no tiene sentido nada, ¿no? Pero ya, entonces es cuando te dice el curso, sé normal. Sé normal. Si necesitas comer, ve y come. Necesitas ir al doctor o te duele la cabeza, ve al doctor. Necesitas una pareja, pues tenla. Necesitas alejarte de tu pareja, hazlo. No hay nada malo, ¿no? Ya es cuando como que dices, bueno, sí, está bien, Jesús. Voy a seguir con las funciones que tengo en este mundo, las voy a seguir desempeñando, pero ya no invierto en ellas, ya no les creo todo lo que me habían contado, ¿no? Que si uno de mis hijos está mal, creo que fui yo quien falló, no fui yo. Él eligió porque él también tenía decisiones y ya no soy yo la responsable de todo, ya no soy la culpable. Y tengo que seguir viviendo porque estoy en este mundo. Y mientras estoy en este mundo tengo oportunidades de perdonar, oportunidades de deshacer lo que yo fabriqué. No puedo simplemente hacerme a un lado y pensar que no hay nada. No, el mundo parece muy real para mí y tengo que seguir en él, ¿no? Pero al principio sí me costó mucho. Yo le decía a Daniel, pues, ¿qué caso tiene? Yo no quiero nada, ¿no? Pero ya con el tiempo te vas dando cuenta que no es así. Nada más es temporal. Por eso digo que es temporal. A medida que abandonas esos falsos puntales, experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio, pero es temporal. No va a durar por siempre. Y bueno, es lo que tenía que comentar. Adelante, Omar. Sí, gracias, Aure. Sí, creo que es cumplir o llevar a cabo nuestro rol para la existencia práctica en este plano material, pero que no ese rol me defina o me identifique con él como que esa es mi vida. O sea, si voy a ejercer de maestro, mi vida no es ser maestro. Tengo que ejercer ese rol porque en esta vida práctica elegí esa función, o como esposo, o como lo que fuera, pero no está allí mi existencia, no son mis bases en las cuales se me va la vida por ello. Simplemente me desarrollo en este plano material como mejor me conviene, de la manera más práctica que tiene que ser, porque estoy aquí, sin que sean esos mis puntales que rijan mi existencia. Así lo veo. ¿Quién más quiere comentar? Yo quiero comentar algo. Adelante. Me parece que el ejemplo que dio Aure y también tú, Omar, el ejemplo que diste, es muy bonito, es muy bueno y representa mucho lo que se dice en este párrafo. Porque si nosotros buscamos qué es la regla de oro, se nos va a decir que la regla de oro es la regla del comportamiento correcto. Entonces, tú no puedes tener un comportamiento correcto con tus hermanos siempre y cuando tú sientas que lo que te sostiene y te sustenta no es Dios y el espíritu, sino es el mundo y los cuerpos. Mientras tú creas eso, tú no puedes comportarte correctamente con tus hermanos. Pero en la medida que tú abandonas esos falsos puntales, vas a recordar, como decía Dani, o vas a reconocer tu verdadera naturaleza espiritual y entonces viene el comportamiento recto o correcto.
recordemos que si nosotros elegimos al ego en nuestra mente, él va a inducir a través de nuestra conciencia un comportamiento errático, pero si elegimos al Espíritu Santo, él va a inducir igualmente a través de nuestra conciencia y por ende de nuestro cuerpo, un comportamiento recto con los demás, correcto. Entonces, mientras nosotros no abandonemos esos falsos puntales o esas ilusiones o esas creencias o esa inversión que hemos hecho en el sistema de pensamiento del ego, nuestro comportamiento con los demás nunca va a ser correcto. Siempre va a estar basado en diferencias, en desigualdad, y no nos podremos comportar correctamente porque siempre estaremos pensando que ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Siempre va a haber competencia, siempre va a haber ataque, siempre va a haber juicios. Entonces, esta regla de oro de la que hablan aquí se basa, creo yo, en esto, en que en la medida que vayamos abandonando todo este pensamiento o esta orientación invertida, como dice aquí, en la medida que se vaya abandonando, nuestro comportamiento irá siendo más alineado con la verdad en nuestras relaciones aquí en el mundo. Así es como yo lo comprendo, compañeros. Gracias, Gaby. Creo que está muy acertado. Gracias a ti, Omar. Sí, sí. Pues creo que ya llegamos al término de la clase. Muchas gracias, Omar, por compartirnos. Y por Gracias. todos los demás compañeros que se conectaron. Deja de grabar. ¿Ah?